¿No sabes cuándo es el mejor momento para poder rellenar lo que son los tanques de tinta? ¿O si se puede mezclar lo que es la tinta original con tinta genérica? ¿O cuándo y cómo debes de cambiar lo que es de tinta original a tinta genérica por cuestiones de la economía? O si tienes algunas otras dudas más, no te preocupes, porque hoy te lo voy a explicar de una manera fácil, fiable y funcional. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este su canal Oficios 3F. El día de hoy voy a hablar de lo que son las tintas, los depósitos y cuándo hacer lo que son los cambios de tintas. Para empezar, la primera duda que he visto es de cuándo tiene uno que hacer lo que es el rellenado de lo que son los depósitos, ya que tú cuando compras lo que es una impresora vas a hacer lo que es la carga inicial, pero después vemos que se van vaciando a diferentes tiempos. Unos porque ocupas más en blanco y negro, otras porque ocupas a color, pero a pesar de que hagas impresiones a color, no todas traen lo que es el mismo, la imagen a un mismo color. Entonces habrá algunas que se vacíe primero lo que es el magenta, otros el azul, otros el amarillo. Entonces aquí la duda es, ¿tengo que llenar todos a lo que es el mismo tiempo? No, no es necesario. No es, todos los puedes llenar a conforme te lo vaya pidiendo la máquina. Pero siempre de preferencia tiene que estar arriba de lo que es la mitad. Nunca tienes que esperarte. Como en este caso vamos a ver. No se alcanza a distinguir. Aquí como ya está hasta abajo lo que es el nivel de tinta. ¿Por qué? Déjame te explico. Para poder explicarles mejor el funcionamiento de lo que es el tanque y lo que es el cabezal, saqué lo que es este pequeño tanque o depósito, como quieran llamarlo, de lo que es una impresora. No importa qué impresora o el modelo, incluso a veces que ni la marca. Así es como vienen lo que son los depósitos. Vienen con lo que es en la parte de abajo una pequeña conexión que es donde va nuestra manguera, y en la parte de arriba viene lo que es el respirador. Aquí ya como vimos sale lo que es nuestra manguera, que es una manguera muy flexible para que pueda hacer lo que es el recorrido, el cabezal, y no se deforme ni se aplaste, ya que si se llega a doblar regresa a su forma. ¿Ya vieron? Entonces en este caso, ya que llegó la tinta de lo que es el depósito a través de la manguera a lo que es el damper, se llena y por la parte de abajo es donde le va a estar alimentando a lo que es nuestro cabezal. ¿Por qué lo saqué? Porque para que ustedes vean que no trae algún tipo de bomba que esté mandando lo que es la tinta. Su funcionamiento es únicamente por lo que es gravedad. Por eso es que nuestro fabricante siempre va a recomendar que no esté abajo de lo que es la mitad, sino ya empieza con lo que son algún tipo de fallas. Siempre lo tenemos que tener arriba de la mitad, o incluso si se puede tenerlo casi lleno, es preferible, para que así no haga otras fallas. Fallas como que se le meta lo que es aire a lo que es la manguera, y entonces ya va a empezar a hacer lo que es otra falla, como lo que es burbujas de aire, cosas así, que después lo vamos a explicar más adelante. Entonces, esa es la importancia por la cual siempre tenemos que llenarlo, tenerlo lleno o siempre arriba de lo que es la mitad. ¿Ya vimos? Entonces, ya que lo entendimos, esta duda ya quedó aclarada. Vamos a la siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la tinta. La tinta es una mezcla especial de agua, tintes y químicos que evitan que se seque esta en el depósito y no llegue el papel.
Estas tintas pues son fabricadas especialmente para lo que es la marca, principalmente por, como les dije, los químicos que manejan. En este caso, pues una de las preguntas muy comunes que he visto es de que si se puede mezclar lo que es tinta original con tinta original, pero de diferentes numeraciones o de diferentes equipos. En este caso, casi la mayoría de lo que son los equipos, varios son compatibles, porque manejan lo que es el sistema de colores CMYK, que maneja lo que es el cian, el magenta, el amarillo y el negro. A diferencia de otros equipos que son equipos fotográficos que ya son un poquito más especializados y manejan unos colores adicionales. Pero pues el sistema de tinta continua, el Ecotang, maneja por lo regular ese sistema, el CMYK. Entonces, si maneja estos 4 colores, por lo regular se puede hacer lo que es la mezcla de lo que es las tintas. No es muy recomendable, por lo que les dije de lo que es los químicos, pero ¿por qué es compatible? ¿O cómo pueden ver si son compatibles? En cuestión de lo que es el cabezal. Hay varias impresoras que manejan el cabezal, el mismo cabezal para diferentes modelos. Entonces, si ustedes pueden checar, tenemos incluso lo que es un video en el cual está diciendo cuáles cabezales son compatibles en cuestión de del cabezal. También van a ser compatibles en cuestión de lo que es la tinta. Entonces ahí sí se podría mezclar lo que es una tinta original de un cabezal con otro. Bueno, aquí siempre se les va a recomendar que para mantener lo que es una impresora funcionando de una manera óptima, se necesita utilizar lo que es una tinta original. Aquí no les vamos a fomentar el hecho de que manejen la genérica y después nos digan, y es que tú nos dijiste y ya se descompuso mi impresora. No, aquí se le está diciendo o se le está recomendando, mejor dicho, que usen lo que es la tinta original, aunque ya sabemos que por cuestiones de la economía o por cuestiones de lo que es el negocio, hay veces que necesitamos usar lo que es tinta genérica. En este caso no se les va a recomendar, pero si ustedes necesitan una tinta genérica, hay tintas genéricas de buena calidad, necesitarían ustedes checar, pero lo principal es que chequen que sea para lo que es la marca. Hay unas tintas genéricas que son especialmente para la marca Epson, otras que son para la marca Brother, otras que así va cambiando. Entonces, si tienen por necesidad que utilizar tinta genérica, utilicen una que sea especialmente para lo que es la máquina que están utilizando. Pero si ustedes pueden utilizar tinta original, mucho mejor. Una tinta genérica de mala calidad puede ocasionar daños como es en el cual está haciendo lo que es lama. No sé si se alcanza a notar. Y así como puede hacer la lama aquí en lo que es el damper, la puede hacer adentro de lo que es el cabezal. Y así es como puede hacer lo que es el daño. Por eso es que siempre se les recomienda que sean tintas originales. Y si no es tinta original, pues que sea una tinta genérica, pero que sea de buena calidad. Cuando ustedes encuentren lo que es una tinta genérica de buena calidad, ahí ya pueden estar utilizando lo que es ese tipo de tinta de una forma un poco más regular. Pero traten de checar con los fabricantes, ellos a veces que les van a decir cuál es la que venden más o la que les pueden recomendar más, para que no haga este tipo de daños en lo que son sus equipos, ya que no puede generar lo que es lama o puede generar que se haga piedra, se haga dura, ya sea adentro del cabezal, adentro del damper o en lo que son las mangueras y taponearlas. Entonces por eso muy recomendable siempre utilizar original o una genérica de buena, pero muy buena calidad. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a este canal. Es gratis y no te toma más de 3 segundos. Y así me apoyas a poder seguir generando más contenidos. Activa la campanita para cuando suba otro video seas el primero en verlo. Si quieres que mejoremos luces, video, audio, por favor ve los comerciales y no los saltes. Otra duda muy frecuente que
que me han hecho es de que si se puede mezclar lo que es una tinta original con una genérica. Aquí no es recomendable. Si de por sí no es recomendable utilizar una tinta genérica, ahora mezclar lo que es la original con la genérica, pues menos. Aquí lo que se podría hacer, ya que ustedes encontraron un proveedor que le está diciendo que esta tinta genérica es de buena calidad, necesitaríamos hacer lo que es el purgado de lo que es el depósito. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Aquí se los voy a mostrar en lo que es afuera de lo que es el equipo, en el cual vamos a ingresar lo que es nuestro damper, vamos a meter lo que es la jeringa y vamos a hacer lo que es el succionamiento de todo lo que es nuestra tinta. En este caso, toda la tinta original que tengamos. Como ustedes están viendo, aquí trae lo que es un pequeño depósito para lo que es el restante. Aquí lo único que hay que hacer es tratar de tener la impresora un poquito ladeada hacia adelante, no mucho, nada más es tantito a modo de que toda la tinta se vaya hacia la parte de adelante de lo que es nuestro depósito, y con lo que es la jeringa hacer lo que es la succión. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en lo que es nuestro equipo? Por ejemplo, en el modelo 31 días, vamos a quitar unos tornillos que trae aquí. Abrimos nuestra tapa. En este caso voy a poner lo que es un desarmador para poder manipular. Aquí vamos a correr lo que es nuestro seguro del cabezal, girando lo que es el engrane, y ya que se liberó lo que es el carro, ahora vamos a sacar lo que es el damper que queremos vaciar, en este caso el azul. Aquí lo saco, incluso ya vemos que ya está vacío, por lo mismo que el depósito dejaron que se vaciara demasiado para poder hacer lo que es el trabajo de llenado. Entonces aquí ya empezamos a hacer lo que es la succión, y aquí ya estamos viendo cómo ya empieza a jalar la poca tinta que tiene. Como les decía, vamos a poner lo que es algo en la parte de atrás que puede hacer lo que es inclinar nuestra máquina para que empuje toda la tinta hacia lo que es la parte de enfrente de lo que es nuestro depósito, y así poder jalar toda la tinta que está en la parte de adentro del depósito, todo el restante. Aquí vemos cómo está jalando. Bueno amigos, qué bueno que siguen viendo nuestros videos, y disculpen si me tardé en subir el otro video, es que déjenme comentarles que tenemos bebé en casa, y entre lo que es el trabajo, el bebé, pues sí, luego se nos dificulta un poquito el estar subiendo videos, pero no se preocupen, me voy a dar más tiempo para seguir subiendo más videos. Vean cuánta tinta salió. Y sigo leyendo los comentarios. Hay veces que también se me dificulta un poquito por cuestiones del trabajo y de que andamos un poquito desvelados contestarles, pero híjole, estoy tratando de resolver las dudas en los videos que hacemos.
Aquí ya vieron cómo ya jaló todo lo que es la tinta. Y ya prácticamente está saliendo aire. Entonces aquí ya nuestro damper prácticamente está vacío. Y listo para recibir lo que es el cambio de tinta. En este caso lo podemos aquí ya estamos viendo que ya está vacío lo que es nuestro depósito. ¿Ya vieron? Ya está totalmente vacío. Aquí vemos como ya están saliendo todas las burbujas de aire que quedaron adentro de lo que es nuestra manguera. Cuando hacemos el procedimiento y ya no hay burbujas en lo que es las mangueras, lo volvemos a poner en su lugar, nuestro damper. Y así es como haríamos lo que es el cambio de tinta de una tinta original a una tinta genérica de una manera muy sencilla. Me despido esperando te haya gustado el video. Recuerda, si te gustó, dale pulgar arriba y si crees que a alguien más le puede servir, no dudes en compartirlo y déjanos tus comentarios de lo que te gustaría ver en el canal y ve nuestros demás videos que tenemos para ti.